Vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra tiene algunas características, es la guerra más moderna que ha existido. Ha habido un desarrollo tecnológico, como en todas las guerras, pero ahora con las nuevas tecnologías, impactante. Y esto está cambiando el mundo. Después de esta guerra, todo va a cambiar en las Fuerzas Armadas modernas y por lo tanto vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. ¿Qué ocurre con los soldados? ¿Qué ocurre con las armas? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre con las startups que están absolutamente desarrollándose en torno a la guerra? Algo que no se habría pensado hace pocos años. Marcelo Masalleras es investigador de Atenalab, es un exoficial, un oficial en retiro del ejército chileno, experto en seguridad internacional, estudió en la Universidad de Georgetown y está con nosotros para conversar de este tema que hoy es apasionante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Tomás. Yo creo que lo primero es contar un hecho. El otro día entraron una enorme cantidad de drones a Polonia. Polonia es uno de los países armados de Europa y sin embargo los polacos no anduvieron bien en botar esos drones. Tuvieron problemas. Entraron drones a Rumania. Se elevaron 2 aviones F-16. No fueron capaces. El F-16 no fue capaz. Y ocurre que en estos momentos hay una guerra en el campo de batalla, pero también una guerra híbrida. Si uno pudiera resumir qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla, hacer una radiografía en estos instantes con los nuevos sistemas de armas y con las nuevas tácticas de guerra, ¿qué se puede decir? Tomás, una muy buena pregunta para empezar. Hoy día el campo de batalla se podría caracterizar porque en lo general es estático. Después del 2023 ha entrado en una fase, o entró en una fase en que no hay grandes movimientos ni cambios en la posesión del terreno, ¿cierto? Sabemos que Rusia está presionando en todo el frente, está tomando de a poco. Sin embargo, a poca escala hay una gran dinámica, y esta dinámica la está dando la necesidad de adaptarse a estas nuevas tecnologías que usted mencionaba y a las tácticas que se han tenido que adaptar a estas nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que, quizá dentro de los objetivos por buscar y por batir hoy día más relevantes que tienen tanto rusos como ucranianos, son los operadores de drones. Los operadores de drones pasaron a ser objetivos de alto valor. Y son objetivos de alto valor por la gama de posibilidades que los drones están dando hoy día en el campo de batallas. Sirven para reconocimiento, búsqueda de objetivos, sirven para evaluar daños de ataque, sirven para fortalecer las comunicaciones, sirven, por cierto, para atacar, están siendo empleados para abastecimiento logístico, etc. Entonces, hoy día la configuración del campo de batalla es muy fluida. Hoy día en Ucrania hay una carencia de mano de obra, de soldados. Entonces tenemos grandes extensiones de terreno con poca gente. Esto lo cubren con drones, sistemas, otros tipos de sensores. Como los rusos han aprendido, el primer año vimos a los rusos con un desempeño fatal, pero los rusos también aprenden, también se han adaptado, también han creado unidades especializadas en drones como Rubicon, que es una nueva unidad que tienen para el desarrollo y el empleo de drones. También se han adaptado a este campo de batalla. Entonces, muchas veces, en una posición defensiva, lo lógico, ¿no es cierto?, que si viene infantería desmontada, bueno, salgamos con las armas livianas y los batamos, ¿no es cierto? Hoy día, el hacer eso expone la posición a que los drones, ¿no es cierto?, los ataquen. Entonces, muchas veces hay un traspaso de la primera línea defensiva por pequeñas infiltraciones rusas y el frente de batalla no es tan claro. La línea que separa a rusos y ucranianos no es tan definida. Es un efecto nuevo, es algo que está ocurriendo, que es particularmente de fines del año pasado, principios de este año, y que está caracterizando el campo de batalla, algo que con lo cual no estábamos acostumbrados, no habíamos visto ese tipo de comportamiento. Leí un artículo, un periodista italiano que había estado en Ucrania, en campo de batalla, y también con productores de armas. En Ucrania ha habido una explosión de productores de armas, están en un primerísimo nivel hoy día,
Y él contaba que después de 14 meses volvió y encontró todo distinto, absolutamente. Entonces dije, mira, hay una empresa que se llama Termit, que fabricó una especie de vehículo que va al campo de batalla, naturalmente que con manejado a distancia, que asiste a enfermos para recuperar personas enfermas, para minar, para desminar, para hacer todo esto, y que había ido a Europa para conseguir recursos. Mostró el prototipo, los europeos no le creyeron, pero fue a Estados Unidos y hay un fondo norteamericano de inversión, están invirtiendo en la guerra, que se llama MITS Capital, y ahora todos estos vehículos están en el frente del Donbass y han sido esenciales justamente porque no mueren soldados, porque los manejan a distancia. Había otro, que era una empresa de drones, que lo mismo, y cuenta lo siguiente, esa empresa compra componentes para un mes. ¿Y por qué no para 2 meses? Porque están tan evolucionando tanto que podría ocurrir que los componentes no sirvan para el modelo de 2 meses más. ¿Cómo ha sido la evolución de todo esto en materia de drones, por ejemplo, del comienzo de la guerra hasta ahora? Quizá lo más característico en cuanto a avance tecnológico e innovación en esta guerra son los vehículos no tripulados. ¿Cierto? O sea, esta es la guerra de los drones. Exactamente. Vimos qué es lo que ha pasado en el mar, ¿no es cierto? Imagínate un país que no tiene una flota importante, frente a una potencia que sí tiene una flota importante, ¿no es cierto?, que se supone que debió haber dominado el Mar Negro. Resulta que a través de la innovación, de la inteligencia, logran hundir el buque insignia y otras embarcaciones navegando o en las bases. O sea, le negaron la posibilidad a Rusia de imponer las operaciones en el Mar Negro. En lo aéreo es donde es lo más característico. Esto, si podemos caracterizar desde la perspectiva ucraniana cómo ha evolucionado la guerra, ha sido innovación, adaptabilidad, flexibilidad. Y la descripción que usted hacía inicialmente es muy buena. Estuve el año pasado en Ucrania, estuve con chilenos, estuve con personas dedicadas a la industria, gente política, militares, asesores, etc. Estuve con una persona que en su casa, él había creado una fundación para levantar fondos, y en su casa armaba drones. Entonces, ha sido la sociedad, no solo el Estado, ha sido la sociedad la que se ha volcado a apoyar el esfuerzo de la guerra. Por eso que ha sido tan difícil para Rusia poder avanzar, y por eso que ha sido exitosa Rusia. Y por su parte, Ucrania ha explotado en lo que no era tan débil, que es justamente en la innovación. Entonces, una característica muy particular de esta guerra, que no es que sea exclusiva, pero sí que es interesante en esta guerra, es cómo tecnologías de uso comercial se han usado en beneficio de la guerra. Starlink, ¿no es cierto? Starlink ha sido fundamental para poder sostener las comunicaciones de Ucrania. Las imágenes satelitales, empresas civiles, comerciales que venden sus imágenes. O sea, ya no es una prerrogativa de las grandes potencias el tener imágenes satelitales de determinadas zonas. Entonces, en Ucrania se ha incrementado, ha escalado la posibilidad de fabricar drones desde un orden de 800, 1000 el primer año, y se estima que este año, es increíble la cifra, van a superar los 4 millones de drones para ponerlos en servicio durante el 2025. Vamos a hacer un pequeño alto, mira, voy a dejar preguntas planteadas. Para esto, para las guerras modernas, se necesita una población, porque aquí hay muchos civiles trabajando, una población educada en la tecnología, porque si no es imposible. Ejércitos sumamente sofisticados, desde los altos mandos hacia abajo. Y por lo tanto la guerra cambió absolutamente. A lo mejor los desfiles ya no son importantes, esos órdenes que uno ve en las calles ya no son importantes, sino que es otro tipo de guerra y otro tipo de mentalidad. Volvemos en un instante. Conversamos con Marcelo Masalleras, justamente estamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia y todo lo que ha ocurrido en cuanto al desarrollo tecnológico. Hay drones de ataque, hay drones kamikaze, que son los más baratos. Hay drones contra drones.
hay drones de vigilancia simplemente. Y el problema es que los sistemas antidrones son, sí, para dispararles, pero también para interceptar sus comunicaciones de manera que quede ingobernable, ¿no es cierto? Se ha inventado hace poco que hay drones con cable para que no sean interceptados, cables de 25 kilómetros, de manera que, o sea, la tecnología está dando para todo, ¿no es cierto?, en todo esto. Y los drones que comenzaron en la guerra hace poco, ya no existen, son otros. Los drones turcos, los drones iraníes, salieron otros modelos, los superaron de inmediato. ¿Los ejércitos están quedando obsoletos? No sería tan... pero el ejército estático, el que no tiene guerra, el que no está incentivado para innovar. Sí. A ver, la guerra es un fenómeno que en su naturaleza no cambia, sigue siendo la contraposición de voluntades, pero el carácter evoluciona y evoluciona rápidamente, y en la medida que va pasando el tiempo, bueno, evoluciona más rápidamente. Lo que se necesitan son ejércitos con líderes capaces de adaptarse al contexto, porque la siguiente guerra no va a ser la guerra de Ucrania, va a ser distinta. Obviamente hay que generar posibilidades de tener asimetrías para poder ganar. Entonces, la adaptabilidad, y creo que esa ha sido una de las claves de Ucrania, la adaptabilidad, el usar el ingenio, el usar la tecnología, y también el tener a toda la población, a la voluntad de toda la población, a la voluntad de lucha del pueblo ucraniano de poder defenderse, han sido los grandes motores en todo esto. Y los drones han sido lo decíamos en un inicio, lo más característico. No solamente se han modernizado, no solamente se han entregado nuevas capacidades, son armas muy versátiles, y la gracia es que son a bajo costo, por lo tanto se puede escalar en su producción, y lo estamos viendo en Ucrania, de unos pocos cientos o miles el primer año, 2022, a una producción que podría superar los 4 millones de elementos este año. Es brutal. Se están usando empresas además privadas, o sea, los privados están en la guerra. Leo que hay unas empresas de geolocalización por satélite que son importantes para determinar los blancos, una que es finlandesa que se llama ICEYE, otra que es norteamericana que se llama Planet, para fijar con precisión las coordenadas de ataque en territorio ruso. Y hay una unidad del ejército ucraniano, que es la 69ª, que se llama Unidad Geoespacial. Todos los tipos son expertos, no en andar con la metralleta, sino geoespacialmente. Tal cual. ¿Los ejércitos están en estos momentos? Deben estar en eso. Deben estar en eso y desarrollar ese tipo de capacidades. Ahora, no todos los países tienen satélites con capacidad de observación. No, pues ahí lo que hacen es contratar empresas privadas. Pero una de las características de esta guerra es cómo se están usando tecnologías de uso comercial para poder potenciar la guerra. Ahora, bien, es cierto, pero Ucrania es muy difícil que cuente con un nivel y precisión de información, particularmente información que viene de satélites de observación, si no es entregada por países como Estados Unidos, Reino Unido. O sea, acá, dentro de las cosas en las que Ucrania es más dependiente en cuanto a tecnología de Occidente, y si queremos achicar el espectro de Estados Unidos, es justamente en inteligencia, en imágenes satelitales. Pero es fundamental para ver el despliegue, el avance, para ver la disposición de las unidades, y sobre todo a la retaguardia. Si yo quiero atacar, y es algo que es un fenómeno de este año, cómo Ucrania ha ido extendiendo el alcance de sus armas, ya ha logrado atacar más allá del frente. La inteligencia es fundamental. Vamos a hacer un alto. Yo quiero dejar unas preguntas planteadas. ¿Los tanques están obsoletos? ¿Los helicópteros de ataque están obsoletos? Algunas unidades de la Armada, blancos, que están obsoletas. ¿Qué es lo que va a sobrevivir acá? Volvemos en un instante. Conversamos con Marcelo Masalleras, pero la pregunta que yo planteaba es si hay armas que están obsoletas. Pero antes de eso, antes de ir a esa pregunta, hay algo que me llamó la atención, y es cómo
incluso normas de mercado empiezan a funcionar en la guerra. Digo esto porque en Ucrania es un país, una gran potencia agrícola, todos lo sabemos, y ya había una base de uso de drones en estas enormes extensiones para usos civiles, especialmente en la agricultura, y por lo tanto había gente que ya sabía del uso de drones, muchísimo. Pero hay una ley que permite a los hombres ucranianos no ir al frente de batalla. Tendrían que haber ido, pero no van. Si pueden demostrar que contribuyen a la defensa del país produciendo algo único. El incentivo tiene que ser algo único. Y esto empujó a que haya miles de startups, de personas que estudiaron en la universidad, que tendrían que estar en el frente de batalla con la metralleta, y sin embargo le dijeron, ustedes desarrollan. Entonces, muchísimas personas que no quieren ir al frente, que tienen conocimiento, empezaron a desarrollar armas en sus casas, donde sea, para no ir al frente. Y lo segundo es que cada brigada y cada unidad de tropas tiene un presupuesto para que ellos compren lo que necesitan para salvarse, para salvar sus vidas, para pelear mejor. Descentralizaron las compras. Esto es nuevo, ¿no? Esto yo creo que sí, es algo inédito, pero yo creo que es resultado de la necesidad. Cuando veíamos el año 2022 la acumulación de fuerzas rusas, ¿no es cierto? Cuando cada año veíamos el desfile en la Plaza Roja, ¿no es cierto? Una demostración de fuerza, todo indicaba que esta guerra iba a durar poco. Pero una de las características que creo ha tenido la sociedad ucraniana es justamente organizarse y crear, ya sea a través de startups, de negocios familiares, la capacidad de entregar y proveer de ciertas capacidades. Ejemplos hay muchos, no solamente drones. Hay empresas que han fabricado o han diseñado software. Y una persona con su teléfono inteligente puede sacar una foto de un tanque ruso. Ese teléfono está geolocalizado y entrega con mucha precisión la ubicación de ese tanque. Ejemplos de esos hay muchos. Y el gobierno ucraniano también ha sido flexible y se han creado equipos o digamos, enlaces estratégicos en distintos países que tienen cierta capacidad de entregar elementos. Y en estos países, o incluso gente de a pie, digamos, personas, familias, se organizan, se contactan con amigos que tienen en Rumania, que tienen en España, que tienen en Estados Unidos, levantan fondos, compran componentes, los importan y ellos mismos van armando esto. Y eso ha permitido el escalamiento de esto. ¿Tanques obsoletos? No, no, de ninguna manera. ¿Pero un poco? Yo creo que... ¿Los Abrams dónde están? Los que le entregaron los norteamericanos. Son muy pocos, pero no... dadas las características de cómo se está desarrollando la guerra. Lo que pasa es que helicóptero de ataque, todo hay que analizarlo, Tomás, en el contexto en que está, en las capacidades. Un tanque nunca va solo, tiene que ir dentro de un sistema de armas combinadas para poder ser efectivo. Y también en un escenario, hay escenarios en que son mucho más favorables a la artillería, otros que van a ser a los tanques, otros que van a ser a las defensas. ¿Helicóptero de ataque? Yo creo que siguen vigentes en la medida que tengan el contexto para emplearse. Pero sin duda, que este tipo de ejemplos, como el de la guerra de Ucrania, llaman a adaptar los sistemas de armas. Lo importante acá son sistemas de armas autónomos y que sean muy precisos. Y dicen que el uso de sistemas autónomos tienen incluso un 30% mayor de precisión que humanos en estos momentos. Pero hay algo que me parece muy interesante. Esta guerra ha permitido que Ucrania, también Rusia, tengan millones de videos. Estos millones de videos están sumamente resguardados. Es uno de los principales secretos. Incluso dicen que están fuera de Ucrania. ¿Por qué? Porque estos son los que permiten alimentar la inteligencia artificial. Esto no lo tiene ningún otro país. Ucrania y Rusia, porque son los que están ahí. Y esto les está permitiendo alimentar la inteligencia artificial y por lo tanto provocar un vuelco enorme, un desarrollo enorme ahora, en los próximos meses. Problema para Estados Unidos. Bueno. Los videos rusos los van a tener los chinos. Los norteamericanos no pueden ser tan duros con Zelensky porque necesitan estos videos también.
o no? Bueno, hay mucho que conversar. El tema es apasionante. Efectivamente, el tema de la inteligencia artificial está tomando fuerza, mucha fuerza. Hay ejemplos, ya hay alguna percepción de que se está avanzando mucho, sobre todo mucho Rusia. Rusia es el que le puso el carrete de cable, ¿no es cierto?, para evitar la guerra electrónica, que no es un invento nuevo. Los misiles antitanque de hace 30 años atrás no eran guiados por onda de radio, eran guiados por un cable. Entonces, la tecnología va y viene y se va adaptando. Pero las oportunidades que podría llegar a ofrecer la inteligencia artificial para dar autonomía, discernimiento, selección, cambiar de objetivo, es un universo que se puede abrir. Y en este momento, tal como usted lo decía, es Rusia y Ucrania los que tienen la mayor cantidad de información, y sería muy sensible para Estados Unidos poder... Perdón, Rusia, Ucrania y China, porque los rusos están trabajando con los chinos. Y seguramente China. Rusia, Ucrania, para poder sostener el esfuerzo de la guerra depende del apoyo exterior. No es un misterio. De hecho, los componentes de los drones no los fabrican en Ucrania los arman. O sea, es altamente dependiente del exterior. Pero cuidado, Rusia también. Rusia ha dependido de Irán para poder tener la tecnología de los Shahed 136 tirando. Y de los componentes chinos, ¿no? De los componentes chinos y la munición norcoreana también. ¿Quién va a ganar la guerra? ¿O no la va a ganar nadie? O sea, si lo vemos hoy día, los objetivos de ambos, los países van a la guerra para cumplir objetivos políticos. Los objetivos políticos de Rusia y los objetivos políticos de Ucrania están muy lejos de alcanzarse. Por lo tanto, es difícil que la guerra termine pronto. ¿Quién va a ganar? Bueno, nadie lo sabe, Tomás. Pero el problema de la guerra hoy es que Rusia, particularmente el presidente Vladimir Putin, cree que puede ganar. En el caso de Ucrania, el presidente Zelensky cree que no puede perder. Por lo tanto, estamos en una situación en que no hay ganador y que no hay uno en el horizonte, por lo menos lo que se ve hoy día, quién va a ganar la guerra. Se nos fue el tiempo casi. Hago una última pregunta. ¿Hay demasiados ejércitos obsoletos después de todo esto? O sea, ejércitos que están lejos de la modernidad, uno. Dos, los sistemas de compra de armas, licitaciones, compras de grandes sistemas, capaz que cuando lleguen estén todos obsoletos. Que el asunto cambió para siempre, que ya no sirve eso. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando en Ucrania, pero siempre hay que ver el contexto en que eso sucede y cómo a cada uno de los ejércitos de los países les afecta, su contexto. Ya, pero los ejércitos todos latinoamericanos, por ejemplo, todos obsoletos después de esto. No necesariamente. ¿No? No ¿Sí? ¿Están en esa? Lo que sí, si es que no están mirando esto, si no están observando y sacando las lecciones que tienen que sacar, corren el riesgo de quedar obsoletos. Totalmente. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.